Libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 9. Vamos a seguir con nuestra serie que ya llevamos algunos meses sobre fundamentando nuestra fe. Y en esta tarde, hermanos, la enseñanza que traigo, hermanos, la he titulado Sordera Espiritual. Dice Éxodo 6, 9. ¿Ya lo tienen? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Aleluya. Tome su lugar, hermanos. En esta tarde yo les quiero hablar sobre la sordera espiritual. Y le he puesto este título, hermano, porque hay mucha gente que oye la palabra de Dios, pero en realidad no todos escuchan a Dios. Amén. Usted puede estar oyendo en esta tarde la palabra de Dios, pero en realidad no puede estar escuchando a Dios. Quizás para algunos en este día es un sermón más, pero otros estarán escuchando a Dios hablando a sus vidas por medio de este mensaje. Para otros serán palabras más, palabras menos, pero otros escucharán al Espíritu Santo redarguyendo sus corazones. ¿En cuál de esos lugares está usted, hermano? Amén. ¿En cuál de esos está usted? Hay una gran diferencia entre escuchar al hombre y escuchar la voz de Dios que habla a los hombres. Y lo que cada uno de nosotros necesitamos en esta tarde es escuchar a Dios por medio de su palabra. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios, hermano? Amén. Necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos abrir nuestros oídos, hermano, para que realmente no solamente esté escuchando palabras de un hombre, no solamente esté escuchando un mensaje, sino que realmente Dios, su Espíritu Santo, esté hablando a cada uno de nosotros personalmente. ¿Sabe que cuando oímos o escuchamos la voz de los hombres, podemos ser alentados, podemos ser animados? Usted va con un psicólogo, ¿verdad? Se siente todo depre, y va con un psicólogo y sale de ahí muy contento, ¿verdad? Y luego aparte le dan sus chochos, ¿verdad? Le dan sus pastillas y sale más que contento, bien happy, ¿verdad? Pero nomás se le pasa el efecto y se desanima otra vez, tiene que ir a otra visita. Pero cuando oímos la voz de Dios, hermano, no solamente somos animados, sino que nuestras vidas son transformadas. Aleluya, sí, Señor. Amén. Entonces, ¿qué quiere oír usted en esta tarde, hermanos? ¿A Dios, la palabra de Dios? ¿O quiere oír un mensaje más de un solo hombre? Necesitamos, hermanos, deleitarnos y que esa palabra sean palabras de vida en nuestra vida. Pero se requiere que cada uno de los que estamos aquí presentes en esta tarde, hermanos, dispongamos nuestro corazón y abramos oídos. Nuestros oídos, hermano, ábralos así, metas el dedo, sáquese la cerilla, todo lo que sea, con tal de que pueda oír a Dios hablando a su vida. Amén. Dígame, hermano, de perdido. No se me quede dormido. ¿Anda cansado? A mí, si me recargan algo atrás aquí, me quedo dormido, hermano. Pero fíjese, nomás por usted me voy a quedar despierto. Se crea. No se desvela hasta nomás por ver una pelea, ver una película, por irse allá de shopping y todo eso, hermano. Pero para las cosas de Dios a veces nos cansamos. Pero ¿cuántos están aquí, hermano, en esta tarde? Despiertos, vivos. ¿Cuántos están respirando? Amén. Hágale. Perdido para que se dé cuenta que está vivo y que está ahí enseguida. Amén. Fíjese, hermano, la sordera física es un problema que afecta a más gente de la que nosotros podemos imaginarnos. No todos tienen una perfecta audición. Se dice que el 10% de las personas en todo el mundo tienen un grado de problema de audición, y el 1% tiene un severo problema de audición. Pero con el paso del tiempo nos damos cuenta de que ya no oímos igual, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad que ya no oímos igual? Entre más viejitos, ¿verdad? Entre más rufles nos hacemos, hermano, nos damos cuenta que oímos cada vez menos. Comenzamos a escuchar cada vez menos el sonido, el ruido, las cosas. No sé, hermano, si usted ha notado que como que ya necesitamos darle más volumen a la televisión. A veces mi esposa me dice, ya, oye, bájale, ¿verdad? La tienes
Ya se oía hasta allá con los vecinos. Digo, pues es que no oigo. ¿Qué? ¿Qué? Y luego a veces lleva usted, hermano, el radio prendido en su carro. A veces no sé, ¿verdad? A veces pasa alguien ahí así, y luego se oye el punchi punchi, ¿verdad? Punchi punchi punchi, el bajo así del carro, ¿verdad? Y dice, no, pues anda presumiendo su estéreo, o qué anda. Pero no, es porque el hermano ya no oye muy bien. Y tiene que traer todo el volumen, hermano, para poder oír. Pero nosotros a veces, si este ha presumido, ¿verdad? De seguro traen un estereocillo, esos de $5 del Walmart, y ahí anda presumiendo. Pero hermano, la realidad es que entre más nos vamos envejeciendo, hermanos, también vamos perdiendo la audición. Nos vamos quedando cada vez más sordos. ¿Cuántos están oyendo en esta tarde, hermano? Amén. ¿Estás seguro? Fíjese, hermano. Entonces, cuando con el paso del tiempo comenzamos a oír menos, pero hay ciertos sonidos o tonos que nosotros ya no alcanzamos a distinguir. No sé, cuando usted, hermano, está hablando por teléfono, alguien le habla por teléfono, y a veces como que estamos ahí, quisiéramos meternos hasta el teléfono así en el oído, ¿verdad que sí? ¿No le ha pasado a usted, hermano? Y luego, ¿qué? No te oigo, espérame, déjame algo para allá, y luego se sube a un montecito a ver si ahí se oye mejor la recepción. Pero hermano, es porque ya no oímos bien, ¿verdad? Y a veces estamos así en esa misma condición. Pero fíjese, hermano, los animales y los niños tienen una percepción auditiva mucho mayor a la nuestra. Ellos distinguen sonidos a mayor distancia. No sé, a veces nosotros estamos ahí, ¿verdad? Y de repente oímos que el perrín empieza a ladrar. Y luego, pues, a veces le tira uno el zapato, ¿verdad? Le tira ahí una cazuela o algo para que se calle. Pero de repente empiezan a tocar la puerta. No, pues es que oyó a alguien, ¿verdad? Y ya nos da tiempo para escondernos debajo de la cama, ¿verdad? Para meternos al baño, escondernos para no abrir la puerta, ¿verdad? No se crean. Así, con razón el pastor nunca me abre, ¿no? Entonces es que, ¿verdad? El perrín tiene la culpa porque él avisa antes de que usted llegue. No se crean. Pero fíjese, hermano. Entonces, así como en lo natural, los oídos sordos en lo espiritual es un mal que está quejando a muchos creyentes. Muchos creyentes han dejado de oír. Muchos de los que están aquí, hermanos, quizás han dejado de oír. Y otros, poco a poco, están perdiendo el sentido del oído espiritual. Así como en lo natural, a alguien que no escucha, necesitas enseñarle un lenguaje a señas, ¿verdad que sí? Tiene que enseñarle, ¿cómo se llama el lenguaje ese que tienen de los puntitos? Ay, no sé. El braille, ¿verdad? Ese lenguaje que van los cieguitos o los sordos, no, ¿verdad? Ay, por eso decía yo la clave morse. No sé si los sordos la oyen, ¿verdad? No, eso era las señas, ¿verdad? Señas que tienen que estar haciendo cuernito y, o sea, cosas así para que entiendan. Imagínense, hermano, pues, vean que estamos... Andan un poco mal, no estoy oyendo. Se me hace que no solamente, hermanos, la vejez nos está afectando los oídos, ¿verdad? Nos están afectando otras cosas, ¿verdad? Amén. Pero fíjense, hermano, entre más nos vamos envejeciendo, hermanos, una persona que no oye, se le tiene que enseñar un lenguaje a señas, se le tiene que enseñar una manera de tratar para poder comunicarse con ella. ¿Verdad que sí? Tratamos, hermanos, de una manera u otra, tener o tratar de entablar una comunicación. Pero, hermano, de la misma manera, cuando perdemos el oído espiritual, Dios tiene que buscar una forma de hablarnos. Y la mayoría de las veces, en la forma en que Dios nos habla, no es una forma muy agradable, ¿sabe usted? Cuando Dios quiere hablarnos, cuando nosotros no oímos, cuando nosotros no obedecemos, no escuchamos su voz, hermano, Dios busca la manera de hablar, de comunicarse con nosotros. Pero la mayoría de las veces, hermano, no es una forma muy agradable. ¿A cuántos les gusta que Dios les hable, hermano? Amén. ¿Sabe que a veces, hermano, necesitamos entender cuando Dios nos está hablando, de que cuando Dios tiene que tratar de hablarnos, tratar de comunicarse con nosotros? Porque, hermano, Dios nos puede hablar por medio de una enfermedad, ¿verdad que sí? Dios te puede hablar por medio de un accidente que tienes y tú afanado en todas las cosas y siempre preocupado, no, pues es que mi carro, mi casa, ¿verdad? Y tantas cosas, hermano, y Dios te tiene que a veces hasta tirar en el hospital, hermano, para hacerte reflexionar. A veces Dios tiene que tratar, hermano, de esa forma
problema con nosotros. Y sabe que a veces lo lamentable, hermano, de que muchas veces cuando nosotros aún así no entendemos, no escuchamos, Dios a veces, hermanos, tiene que tratar aún hasta con nuestros familiares, con nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Muchos de nosotros decimos, no, pues es que no se metan, que se metan conmigo, que hagan conmigo lo que quieran, pero con mis hijos que no se metan. Hermano, y si Dios quiere tratar contigo por medio de tus hijos, ¿qué? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué se quedaron tan serios, hermano? Diga, usted perdido, Señor, pues conmigo lo que quieras, Padre, pero con mis hijos no, dígale así al Señor, hermano. A ver si mejor escuchamos, somos atentos a su voz, hermano. Y Dios, fíjese, Dios tiene que hablarnos de una manera, hermano. Y no es que Dios quiera o desee nuestro mal. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno, y fíjese, dice la Biblia ahí en Romanos 12:2, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, hermano. Dios jamás ha querido nuestro mal. Nosotros, hermano, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por no obedecer su palabra, hermanos, es que nos metemos en tantos problemas y tantas dificultades en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa, hermano, con una persona cuando no escucha? ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona no escucha, ¿verdad que tenemos que gritar? A veces mi esposa, Freddy, 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 ¿no? Y es porque está una arañota ahí, ¿verdad?, en la pared, ¿no? Y yo dormido bien a gusto. Un ratón, hermanos. ¿Cuántos les gustan los ratones? ¿Verdad? Hermano, cuando usted mira un ratón, no lo mate, ¿verdad?, porque puede ser Mickey Mouse. Pero fíjese, hermano, cuando una persona no escucha, tenemos que gritarle, o tienes que hablarle más fuerte para que te escuche. A veces en la vida tenemos que escuchar ruidos fuertes, tenemos que tener experiencias fuertes en nuestra vida para así poder reaccionar a la voz de Dios. Hermano, la sordera espiritual a veces se ocasiona por problemas externos, cuando oyes lo que no deberías escuchar, como la murmuración, la queja, la maledicencia, y se puede llegar a tanto que te puede ocasionar que llegue el momento, hermanos, en que tengas que cerrar tus oídos. Cuando tienes problemas en el alma, le pones a tu mente y a tu corazón malos pensamientos, malos deseos, y dejas de oír la voz de Dios. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, hermanos, se nos empieza a caracterizar nuestra conciencia. Hablando un poco de inventos, un hombre llamado Alexander Graham Bell, este hombre, hermanos, quería inventar un aparato que ayudara a los sordos que pudieran captar sonido. Pero ¿saben qué le salió, hermano? Un teléfono. Este hombre quería hacer algo, hermanos, para que los sordos pudieran oír, pero lo único que hizo, hermanos, fue un teléfono. Y sabe que la cosa, hermano, que aparentemente, fíjese, este invento resultó, hermanos, que el teléfono funciona para los que oímos. ¿Cuándo ha visto usted un sordo que traiga su teléfono? ¿Verdad que no? Y aunque hay muchos programas que para los que no pueden oír y todas esas cosas, pero todos, ¿de qué les sirve? Imaginen que esté con el sordo y ¡guau! ¡guau! Porque ya que tampoco no pueden hablar, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjese, el teléfono, el invento de este hombre, hermano, resultó o funcionó solamente para los que oímos. Y a veces, hermano, Dios se acerca fuertemente a nuestra vida y pareciera que los únicos que perciben su voz son los que de todas maneras oyen, hermano. Aquellos que siempre pueden oír. Espero que no sea el caso, hermano, en algunos de los que estamos aquí. Dice Éxodo capítulo 6, versículo 9, que el pueblo de Israel ya no escuchaba. Dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Hermano, notemos que dice la palabra de Dios que por la tristeza y por la dura servidumbre, ellos ya no escuchaban a Dios. Y el primer punto, hermanos, que yo quiero tratar de aquí, es de que la sordera espiritual, hermanos, puede ocasionar, puede ocasionarse en nosotros, hermano, por el desánimo. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado desanimado? Amén. Se ha desanimado, ¿verdad que sí? Pero fíjese, hermano, cuando nosotros empezamos a desanimarnos, se nos empiezan a tapar nuestros oídos. Dice ese mismo versículo
de Éxodo capítulo 6, versículo 9. En la versión de traducción lenguaje actual dice: Moisés les contó a los israelitas todo lo que Dios le había dicho, fíjese. Pero ellos estaban tan desanimados y con tanto trabajo que no le hicieron caso. Hermano, el desánimo puede cerrar nuestros oídos. Cuando se pierde el ánimo, hermano, cuando se pierde el aliento, se pierde la fe, cuando se pierde la esperanza, el desánimo nos tapa nuestros oídos. Amén. Nos tapa, hermano. Y tal vez alguno de ustedes ha estado enfermo en alguna ocasión y pediste que oraran por ti para que Dios te sanara, pero nada pasó. Pero sucedió algo en nuestras vidas, hermano, de que perdiste la fe, la esperanza, y ya no crees que Dios tenga el poder para poder sanar a alguien. Algunos, hermanos, se desaniman en medio de su necesidad y dejan de escuchar a Dios. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso? De que se desanima en medio de su necesidad. Y sabe que, hermano, ni el Chapulín Colorado lo puede ayudar, ni Superman, ¿verdad? Ni Batman, ni Spider-Man lo puede ayudar, hermano, y sabe que la única solución es Dios. Pero aún, hermanos, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, nos encontramos con nuestros oídos tapados por no querer escuchar la voz de Dios. ¿Sabía usted que la depresión ensordece, hermano? ¿Alguno de ustedes ha caído en depresión alguna vez? Amén. ¿Verdad que sí, hermano? La depresión puede atacar a aquel que, hermanos, que se deja atacar por la depresión. Pero fíjese, hermano, la depresión ensordece. Cuando alguien está deprimido, tratas de animarlo. A lo mejor llega mucha gente: échale ganas. Yo no sé, hermano, qué significará esa palabra, échale ganas, ¿verdad? Pero ha funcionado, ¿verdad? Tú te acercas con alguien: échale ganas. Y pues la buscas en el diccionario: échale ganas. Pero ¿qué significa? ¿Verdad? Pero, hermanos, cuando oyes esa palabra, dices: pues me está diciendo ¿verdad? Que me ponga pilas, que me eche ganas, ¿verdad? Que me anime. Anda buscando significado, sí, pero, hermano, gracias a Dios que existe esa palabra, ¿verdad? Porque nos ha funcionado un poco. Pero, hermano, una gente deprimida, trata de animarlo, de ayudarlo, pero no te escucha. Te mira, pero no te están viendo. Te oye, pero no está escuchando. Es como que voluntariamente, hermano, se ha encerrado en sí misma para no ver ni oír lo que en realidad está sucediendo en su vida. Eso es, hermano, lo que termina en una persona en depresión. ¿Alguno de ustedes, cuando era niño, hermano, alguna vez se metió un frijol en el oído? No frijoles, refritos o frijoles ya cocinados, ¿no? Que empezó, órale, vamos a darle a comer los oídos. No, frijolitos enteros, hermano, así crudos. Yo una vez me metí unos en la nariz, hermano, pero le hacía así, ¿no? Pues ahí. Pero yo llegué a ver, hermano, niños que se metían frijolitos en los oídos. Y después las mamás, hermano, no hallaban cómo sacárselos. ¿Verdad que sí? ¿Alguno hizo esa travesura? Ayer. ¿Qué fue lo que la motivaría, hermano, a hacer eso? ¿Verdad? Pero fíjese, un niño, hermano, lo puede hacer por inocencia, ¿verdad que sí? A ver qué pasa. Ella sabe de que a lo mejor un frijol no le va a salir un árbol de frijoles en los oídos, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿sabe que los seres humanos, aquellos que ya estamos grandecitos, aquellos que estamos adultos, hermano, ¿sabe que comenzamos a meter en nuestros oídos ideas tristes en nuestra mente? Comenzamos a meter tantas cosas depresivas, aún a veces hasta ideas suicidas, hermano, en nuestras vidas. Pero cuando viene la palabra de Dios a nosotros, no la oímos porque tenemos nuestros oídos tapados con esos frijolitos. Amén. ¿Cuántas veces, hermano, nos quieren ayudar, nos quieren animar y todo eso, hermano, no escuchamos, no obedecemos a Dios? ¿Usted cree que Dios quiera, hermano, vernos ahí todos tirados ahí, que ya tienes una semana sin bañarte, hermanos, casi en estado de descomposición, ¿verdad? Que no te quieres levantar, que, hermanos, abre la puerta del cuarto y, ay, Señor, parece que aquí hay un muerto, ¿verdad? Pero, hermano, ¿usted cree que Dios quiera tenernos en esa condición? Dios quiere bendecir nuestras vidas, hermano. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo santo, un pueblo animado, un pueblo que le busque con ánimo, hermanos, que realmente pueda dar palabras de aliento a aquellos, hermanos, que están necesitados, aquellos que realmente necesitan a Cristo. Pero, hermano, necesitamos entender eso, de que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos.
A veces tú le dices a estas personas, oye, Dios quiere bendecir tu vida. Y esa persona dice, ay, pues es que mi familia es así y era así. Ay, pues por eso yo me la paso así de esa manera. Y luego tú le sigues diciendo, hermano, pero es que Dios tiene algo grande para tu vida, tiene un plan grandioso para ti. Dice, pero es que yo he sufrido tanto que no puedo detener mi llanto. Y ya le salió la canción de los Bookies, ¿verdad? ¿Quién es los Bookies? ¿Verdad? Ya sabe de quién la canta esa. Pero fíjense, hermano, así nos ponemos a veces. Así nos ponemos en esa condición y luego se pone a oír esas músicas así de medio funeral, ¿verdad, hermano? Y peor lo ponen, ¿verdad? Pero hermanos, muchas de esas personas tienen su mente llena de ideas, hermano, que impiden escuchar el bien que Dios quiere hacerte a ti. Algunos se han acostumbrado tanto, hermano, que cuando les va mal, ellos siempre dicen, ay, es que yo ya sabía que me iba a ir mal. ¿Verdad que sí? Yo ya sabía, a mí siempre todo me va mal, así como, ¿cómo se llama? Plutarco, ¿cómo se llama? El Plácido, ¿verdad? Que a mí siempre todo me va mal, ¿verdad? Y así estamos, hermano, en esa misma condición. Solamente, hermano, nos convertimos en profetas de nuestra propia desgracia. La segunda cosa, hermano, de la causa de la sordera espiritual es por escuchar sonidos dañinos. Fíjese, los israelitas, hermano, tenían la costumbre de ser pesimistas. Llevaban tantos años como esclavos que se acostumbraron a hablar siempre de esa manera. Salieron de Egipto y ya se iban quejando en el camino. Se iban quejando, ay, de que qué vamos a comer. Y luego, ¿qué va a pasar con los pepinos? ¿Y qué va a pasar con las sandías que había en Egipto? Y la carne, y ya estaban, y luego los chescos, y luego las aguas de limón, y, hermano, ya se iban quejando. Y eso, hermano, los llevó a vagar 40 años por el desierto. 40 años, hermano, por la queja, por la murmuración, por estarse quejando siempre del siervo de Dios, aún de Dios, hermano. 40 años tuvieron que pagar, hermano, en el desierto por la queja y la murmuración. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que a veces hay mucha gente así? Hay mucha gente así que se quejan por todo. Desde que se levantan con la intención de que todo les vaya mal en su día. Se sabotean a sí mismos y dicen, es que no se puede, es que no va a funcionar. ¿Para qué me esfuerzo todos los días y siempre todo me sale mal? ¿Verdad que sí? A veces nos levantamos con esa misma actitud, hermano. El pueblo de Israel estaba tan acostumbrado, hermano, que cuando mandaron a los 12 espías, fíjese, a que fueran a checar la tierra prometida, 10 de ellos, hermano, mataron a toda una generación. 10 espías, hermano, acabaron con toda una generación. Ellos decían, llegaron ahí, no, pues que no podemos entrar, ahí hay gigantes, nos ven como chapulines, Dios nos trajo aquí para matarnos aquí en el desierto, que no había suficientes tumbas allá en Egipto. Hermanos, todo era queja. Siempre se estaban quejando de todo. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Dios, hermano? Dios simplemente dijo, ok, hágase su voluntad. ¿Sabe qué pasó con ellos? Quedaron postrados en el desierto toda esa generación. Toda esa generación murió ahí, en el desierto, porque ellos, hermano, dijeron, ay, es que Dios nos trajo acá para matarnos y nuestros hijos se van a morir y nos vamos a morir de hambre, hermano. Y Dios dijo, ¿dónde les pueden? Pues eso quieren. Ahí les va. Y quedó toda esa generación. Dice que aquellos menores de 15 años, hermanos, fueron los únicos que salieron y poseyeron la tierra prometida. Pero toda esa generación, hermanos, murió en el desierto. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros actuamos de la misma manera pesimista? Aún en muchas ocasiones hablamos mal de nosotros mismos, renegamos, nos quejamos de nosotros. Pero fíjese, hermano, en el libro de Génesis la Biblia nos dice que cuando Dios hizo todo, incluyéndolo a usted, incluyendo los animales, incluyendo los árboles, incluyendo todo lo que vemos a nuestro alrededor, dice que Dios dijo, hermanos, que era bueno en grande manera todo lo que Dios había hecho.
Cuando se ve en el espejo, ay Señor, y estas arrugotas, y estas patas de gallo, ¿verdad? Y hermano, y nos quejamos. Dice, pero si yo hace 20 años estaba bien guapo, estaba bien bonito. A mi mamá le decía la señora de los niños bonitos, y ahora... Hermano, a veces nos quejamos de todo eso, pero Dios, hermano, cuando Dios hizo todo, el universo, todas las cosas, Dios dijo, y fue bueno en grande manera. Hermano, cuando Dios te hizo a ti, Dios dijo, y fue bueno en grande manera. Amén. Pero a veces, hermano, ¿por qué nos sentimos tan mal? ¿Por qué, hermano, nos menospreciamos? ¿Por qué nos sentimos tan viles, hermano? Cuando Dios ha hecho de ti, fíjate, hermano, cuando Dios te mira a ti, no solamente te ve a ti como una persona, Dios ve la sangre de Jesucristo, su Hijo, derramada por ti en esa cruz, te mira cubierto, hermanos, te mira como una persona justa, limpia, delante de Dios. ¿Por qué, hermano, nos sentimos? ¿Por qué el cristiano se la pasa deprimido, se la pasa triste, se la pasa desanimado? Cuando, hermanos, Dios tiene una gran herencia para nuestras vidas. Dios ha preparado, dice que fue Jesucristo a preparar moradas para cada uno de nosotros. Amén. O ya se me durmió, hermano. No se duerman, hermanos, apenas estoy comenzando mi mensaje. Hermano, necesitamos aprender a hablar correctamente. Necesitamos comenzar a hablar en fe, con esperanza, sabiendo que tenemos un Dios grande y poderoso que prometió estar con nosotros todos los días, fíjese, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen, hermano, que Dios todavía permanece con ustedes? Amén. Hermano, Dios está ahí y no se ha ido. Fíjese, Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y el mundo todavía no se ha acabado. Aunque dijeron que en el 2012 se iba a acabar y luego que en el 2014, y hermano, ya ha acabado mucho de ese mundo, pero Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue bendiciendo a su pueblo, Dios sigue, hermanos, aún aunque somos infieles, Dios ha permanecido fiel y nos sigue derramando sus bendiciones cada mañana sobre nosotros. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso, hermano? Den gloria a Dios, hermano. Denle gracias al Señor. Dígale gracias porque has sido bueno conmigo, porque me has bendecido sin merecerlo, Dios. Amén. Hermano, es algo grande lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Fíjese, el pueblo de Israel, hermano, escuchó a 10 espías hablando mal del lugar que Dios les había prometido y el pueblo perdió el ánimo, el pueblo perdió el aliento. Ellos taparon sus oídos para no oír más. Pero eso provocó que toda esa generación quedara postrada en el desierto. ¿Alguno de ustedes, hermano, alguna vez ha escuchado a personas que tan solo con oírlas hablar te desalientan? ¿Verdad que sí? Y ahí vienen, ay Dios. Y luego te cuentan todo su triste rollo, ¿verdad? Hermanos, es que, y fíjese, pastor, y ay, no, ay, sí. A ver, hasta quisieron uno ponerse audífonos, hermano, sin que se dé cuenta, así, no, sí, véndela. Hermano, pero fíjese, hay gente, hermano, que te desalientan tan solo con oírlas hablar. Llegas tú, sales muy contento de aquí a la iglesia, ah, qué bendición, qué bonito estuvo el servicio ahora, y luego te dicen, oye, ¿y por qué vas a ese lugar? Que tú vas allá a Nueva Visión, ¿verdad? Sí. Ahí con el pastor ese de Freddy, ¿verdad? Que es pastor, pero pues quién sabe si era. Pero fíjate, tú vas ahí a esa iglesia y ahí en esa iglesia son así, ¿verdad? Y asá, y se peinan así, y luego las sillas están medio incómodas, y luego la guitarra, ¿verdad? Está medio fea, y luego el que toca la batería está medio pelón, ¿verdad? Y luego el pastor está medio curioso, ¿verdad? Y luego pide la ofrenda, ¿verdad? Hermano, y empieza así. ¿Verdad que sí? Amén. Y luego llegas el siguiente domingo en el culto, hermano, y luego vienes y te sientes, ah, sí, la silla está muy incómoda. Y sí, ¿verdad? La guitarra está muy fea. Y el que está en la batería está pelón, sí es cierto. Y el pastor, sí siento que está medio curioso. Hermano, nos convertimos en analistas religiosos, hermano, empezamos a ver todo. ¿Por qué? Porque simplemente, hermano, pusiste oído a algo que no deberías haber oído. Amén. Amén. Es como el chiste, hermano, de la hermana criticona. Había una hermana que llegó a la iglesia
Y pues ahí está el esposo, ¿verdad? Y estaba la hermana gozosa y contenta en el servicio. Cuando salieron y dice, ay amor, ¿te fijaste en los zapatos que traía la hermana Tencha? No amor, no me fijé. Ay, ¿te fijaste en el vestido que traía la hermana Petra? No amor, no me fijé. ¿Te fijaste en los aretes que traía la hermana Juana? No, no me fijé. ¿Te fijaste? Y estaba. Y luego pues ya bien enojada la mujer le dice, entonces ¿a qué vas a la iglesia? A veces así estamos, hermano, nos volvemos analistas religiosos. Pero fíjese, hermano, muchas personas se han desanimado, muchos se han alejado de Dios porque escucharon lo que no deberían escuchar. ¿Cuántos de ustedes han notado, hermano, que los jóvenes les gustan los niveles de sonido altos? ¿Verdad que sí? Les gusta el punchi punchi, hermano. Les gusta que sus estéreos de sus carros, hermano, hasta vibren, ¿verdad? Vibre así el chasis del carro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí nos gusta? Hermano, acuérdese que yo le dije que porque yo ya no voy, por eso, ¿verdad? Pero a los jóvenes así les gusta, hermano. Pero fíjese, hermano, cuando los jóvenes vienen aquí a la iglesia y dicen, oye, qué bonito sonido, se oye fuerte, ¿verdad? No tocan bien, pero tocan recio, y todo eso, hermano. Pero fíjese, hermano, pero cuando viene alguien a la iglesia ya con high miles, como dice los litros de aceite, ¿verdad? Con un millaje ya más, con, digamos arriba de 100,000 millas, hermano, ¿verdad? Una persona dice, ay, ¿cómo se oye fuerte la música aquí? Parece que están sordos. Deberían de bajarle. Fíjese, yo me acuerdo, hermanos, ahí en la iglesia donde nos congregábamos, ahí en Glenwood, había un hombre, no sé si te acuerdas, un español. Ay, hermano, ese hombre cómo daba lata, hermano. Llegaba al culto y luego se sentaba hasta ver atrás ahí en una esquina, hermano, se sentaba allá y luego estaba y nosotros acá tocando y el hermano así, y luego, una vez que pues nos le acercamos a ver qué le pasaba, hermano, pues qué pasa, hermanos, es que ya me tienen sordos, bajen de ruido, voy a tener que ir a quejarme con el pastor, y varias veces fue. Pero pues yo creo que el pastor no le hizo caso, hermano, porque nosotros seguíamos, ¿verdad? Pero hermano, a veces hay gente así en la iglesia, ¿verdad? Que se queja, ay, pastor, mis oídos, ¿verdad? Y son santos, ¿verdad? Y pastor oyendo ese ruidajazo, pues no, hermano, tenemos que aprender, hermano, ¿verdad? Y fíjese, muchas veces, hermano, cuando nosotros nos quejamos del ruido, nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, de la edad que tenemos, ¿verdad? Los jóvenes, acuérdense, a los jóvenes les dice, súbele, súbele. Pero los viejos, hermanos, dicen, bájale, bájale, porque está muy fuerte. Amén. Así que, otra vez, hermano, que usted se esté quejando del ruido, hermanos, acuérdese que usted está diciendo cuánta edad tiene. Amén. ¿Cuántas millas, hermanos, está usted su carro ya correteado? Amén. Entonces, hermano, fíjese, en ese sentido, el oír en los decibeles espirituales que no debemos escuchar, el poner oídos a las personas que no debemos también escuchar, hermanos, termina robándonos la fe, la esperanza y la voluntad. Cuando venga alguien contigo, hermanos, y te comience a hablar en contra de lo que Dios te ha bendecido, ya sea en contra de Dios o de la iglesia, en contra del pastor o de los hermanos, simplemente apártate de ahí. ¿Qué tienes que estar escuchando? Amén. Pero nos gusta el chisme, ¿verdad? Sí, cuéntame más para orar por el hermano, ¿verdad? Es que para ponerle una oración, porque, ay, no, sí, el hermano necesita mucha oración, ¿verdad? Pobrecito. No, hermano, apártate de ahí, cuéntaselo, no se crea, cuéntaselo a quien más confianza le tenga, pues así se hace el chisme, ¿verdad? Porque, ¿sabe qué, hermano? Muchos que han puesto sus oídos para escuchar eso, hoy se encuentran alejados de la iglesia. Y lo más triste es de que se han alejado totalmente de Dios. Amén. Eso es lo que ha pasado. Fíjese, aquí nos sucedió un caso, ¿no? Había una familia que venía aquí a la iglesia y aquí se salvaron muchos jóvenes. Hace ya algunos años se salvaron muchos jóvenes y uno de ellos pues se fue aquí de la iglesia, se fue a otro país, se fue para su país. Pero a la familia que venía comenzó a hablarle y les hablaba por teléfono. No, ¿sabes qué? Allá me acuerdo que allá donde fue, hermanos,
se comenzó a congregar una iglesia así como apostólica o algo así, ¿verdad? Donde se tapan todos así, se ponen velos y se ponen, no usan pantalón, no se ponen aretes ni nada de esas cosas. Entonces, cuando ya comenzó él a asistir a esa iglesia, hermanos, le empezó a hablar a este muchacho que venía aquí a la iglesia, a esa familia. Y le empezó a decir, no, pues es que ahí en la iglesia con el hermano Freddy, permiten que la mujer predique. Es que dejan que la mujer se suba con pantalón a la iglesia, al culto, al altar, y que se metan en la iglesia con pantalón, con aretes y con vestido, y esto otro, y tantas cosas, hermano, quejándose. ¿Sabe? Al último, ¿qué ocasionó, hermano? Que esa familia, hasta el día de hoy, hermano, no hemos podido volverla a acercar a las cosas de Dios. Hasta el día de hoy, hermano, hace ya más de 6, 7 años. Y a veces tratamos nos los encontramos y los invitamos y todo, hermano, hasta el día de hoy no hemos podido. ¿Sabe por qué? Nomás porque simplemente pusieron oído a algo, fíjese, algo externo, hermano. ¿A quién le importa si alguien se pone vestido, pantalón, o hermano, o alguien se va a salvar por eso? O porque usted se ponga aretes, hermano, ¿sabe que el no traer aretes no lo va a hacer más alto? Bueno, en las mujeres, porque si el hombre se pone unas arracadotas aquí, o en la nariz, hermano, pues va a parecer, ¿verdad? Va a parecer medio raro, ¿verdad? Aunque ya ahorita, ¿verdad? Pero hermanos, los hombres cristianos, ¿verdad? Hombres que quieren servir a Dios, pues tratan de vestirse, igual la mujer con decoro, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor. Pero hermano, cuando ponemos oídos a las cosas, hermano, podemos apartarnos de Dios. Amén. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado con eso que puede estar pasando. La tercera cosa, hermano, que puede ser la causa de la sordera espiritual es por la servidumbre. ¿Saben que el pueblo de Israel, hermano, pasó demasiados años de esclavo que se le cerraron sus oídos? Cuando alguien tiene demasiado tiempo en un mal, simplemente deja de oír. Y tú tratas de darle esperanza, de darle ánimo, ¿verdad? Y le dices, es que tú puedes tener una vida mejor. Y no te cree. Simplemente no te cree. Y hermanos, y no escucha porque tiene mucho tiempo viviendo de esa manera. Tanto, hermanos, que llega a creer que esa vida le tocó vivir a ella o a esa persona. Imagínense, hermano, que allá en el cielo Dios hizo un sorteo y puso una ruleta y le dio vuelta. A ver, vamos a ver qué vida le toca a Lori. Y no, pues que le tocó que viva como el perro, ¿verdad? Y luego vamos a ver qué vida le toca a Rosa. Y no, pues que Rosa viva en la gloria, ¿verdad? Y luego y empezó, hermanos, con cada uno de nosotros. Y imagínense, hermano, ¿usted cree que Dios hizo eso? Hermano, Dios dice que quiere que vivamos una vida y una vida en abundancia. Dios nos ha bendecido, hermano, grandemente. Dios dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Amén. Hermano, muchas de las cosas por las cuales nosotros vivimos mal es por causa del pecado. El pecado destruye, hermano, el pecado. Y fíjese, a veces nosotros como hijos, a veces nosotros ya cuando vamos creciendo, hermano, tenemos que pagar las consecuencias a veces de nuestros padres, ¿verdad? Que ellos, hermanos, son borrachos, ¿verdad? Han hecho cosas malas, hermano. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de rehacer nuestra vida, nosotros, hermano, podemos comenzar una nueva vida en Dios y ser diferentes, y que nuestra generación, hermano, los que van naciendo enfrente de nosotros, hermano, ellos puedan vivir mejor que lo que nosotros vivimos. Amén. No podemos, hermano, estar toda nuestra vida, no, pues es que yo era así, ¿verdad? Y mi papá, por eso yo soy así bien borracho, porque mi papá era el chupes, ¿verdad? Y que mi mamá era la chupito, ¿verdad? Y no, yo por eso nací así. No, hermano, tú puedes ser diferente, tu vida puede cambiar, hermano, si nosotros realmente nos convencemos de que Dios es un Dios, hermano, de bien, un Dios que nos quiere bendecir en grande manera. Por eso, hermanos, el pueblo de Israel vivió como esclavo, pero ¿sabe qué? Ellos salieron, hermano, y tuvieron tanta servidumbre que no oían, aunque Dios les quería hacer bien. Dios los sacó de ahí, hermanos, para hacerle bien. Ellos aún iban con esa mentalidad de que eran esclavos. Amén. Pero fíjese, cada uno de nosotros, hermano, vivirá de acuerdo a su fe, por lo que creas, hermano. Dice la palabra del Señor, dice, el justo vivirá por su fe. Tal vez, a lo mejor has tenido un matrimonio donde has aguantado el abuso verbal o físico. Te hablan mal, te humillan, te menosprecian, al punto que ya no se dan cuenta muchas mujeres o muchos hombres, porque también a los hombres se los suenan las mujeres. ¿Verdad que sí, hermanas? Que ya las mujeres cristianas no se dejan tampoco. Antes de hablarle a alguien, le ponen una golpiza al marido y ya le hablan.
Pero hermano, fíjese, muchas mujeres o hombres, hermano, ya no se dan cuenta. Y dices, pues es que él me trata así, ¿verdad? Me golpea, me dice de cosas, me humilla, pero sí me quiere. ¿Ha oído usted esos comentarios? Sí me quiere. Mi esposo me deja con los ojos como cotorra, pero sí me quiere. Simplemente, hermano, se han acostumbrado tus oídos. Te acostumbraste al maltrato y piensas que es normal que todos los matrimonios viven así. Hermano, todos vivimos así, como cotorros, con los ojos como cotorros. ¿Verdad que no, hermano? ¿Sabe que se puede vivir bien, en una vida agradable, un matrimonio feliz, hermano? Si realmente nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios, aún, fíjese, dentro de nuestros matrimonios. Es cuando, hermano, ¿cuántos de ustedes alguna vez llegaron a vivir a la orilla del ferrocarril, hermano? ¿Alguna vez le tocó vivir a la orilla del ferrocarril? ¿Sabe que, fíjese, una vez, hermano, ahí me tocó quedarme, un tío mío compró como una lonchería a un lado de las vías del ferrocarril. Y una vez yo me acuerdo que me quedé a dormir ahí con ellos. Y hermano, créame que en toda la noche no pude cerrar mis ojos. Y pasaba el tren, hermano, y se sentía así como que toda la casa se iba a caer. Y luego ellos bien dormidos, roncando, todos incontentos, y como si nada, hermano. Si yo dije, ay Señor, pues, ¿dónde me agarro? ¿Dónde me meto? ¿Verdad? Pues si se cae esta casa. Pero hermano, ¿sabe que la gente, es más, hasta aquí uno cuando va uno a visitar a Luis Yapanes ahí en el parque Cottonwood, ¿verdad? Hermanos, pasa el tren y lo hace, ay, ¿cómo lo hace ruido este tren? Y ellos están como si nada. Ni se dan cuenta, hermanos, de que viene el tren y uno, ay, ¿a poco cada 5 minutos pasa el tren por aquí? ¿Verdad que sí? De los que viven ahí, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que ya ni lo sienten? No, ya no. ¿Verdad que les va a designar el tren o se pocha el tren ahí? Hermano, es como, fíjese, es como lo que pasa, hermano, cuando usted tiene su alarma de antifuego ahí en su casa, ¿verdad? Que se le acaba la pila y luego está pip, 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 y luego ya para que le hagas pip, 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 empieza a Una vez me acuerdo que nosotros duramos algunos años ahí con la alarma así que nomás pillaba, y luego llegaba Sandy, Primi a visitarnos, y llegaban así, oye hermano, ¿no les has cambiado la pila? Pues, ¿a poco se le cambia la pila? Yo pensé que era de luz, decía uno. Y hermano, y créame que ya no lo oían, ¿no? Ya no lo oíamos. Y luego de una vez que fuimos también con Rosa, todavía. Rosa venden unas pilitas así para el remedio es el mismo, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, ya hasta que la gente iba a visitarnos se daban cuenta, o nos dábamos cuenta, hermano, de que estaba pillando esa cosa. Uno ya ni lo sentía, hermanos, se dormía y no lo sentía. Amén. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle, hermano, que muchas veces nosotros en nuestra relación, en nuestros matrimonios, estamos así. Que ya no sentimos el maltrato, no sentimos las cosas, hermano. Y era lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya no sentía, hermanos, cuando los capatanes los maltrataban, los humillaban, les golpeaban, hermano. Ellos ya era lo mismo siempre. Hermano, pero ¿cuántos sabemos de que Dios, hermano, quiere ayudarnos a salir de todos esos problemas, de todas esas circunstancias? Hermano, que ninguno de los que estamos aquí tenga sus oídos sordos. Necesitamos, hermano, que ninguno de nosotros nos acostumbremos a vivir de esa manera. Hermano, el pueblo de Israel se había acostumbrado, ya no sentían, hermano, el maltrato. Pero usted y yo, hermanos, tenemos una esperanza. Amén. Ellos simplemente habían perdido la esperanza, pero fíjense, hermano, nosotros podemos saber de que hay un Dios que tiene, hermano, el cuidado de cada uno de nosotros. Dice Proverbios 13:12, dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, fíjese, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Tantos años oyendo que serían libres, que se acostumbraron a ser esclavos. Un ejemplo, hermano, de esto lo encontramos cuando Jesús estaba con sus discípulos preparándose para la crucifixión en el huerto de Getsemaní. Ahí en Lucas 22:45 dice la palabra del Señor, dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fíjese, los discípulos estaban tristes, hermano, porque ya Jesús les había dicho muchas veces
de que él tenía que morir en una cruz, pero resucitar al tercer día. Y ellos estaban, hermanos, dice, Jesús fue 3 veces a orar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia del Getsemaní, verdad? Cuando Jesús nos dejó, él dijo, ¿saben qué? Yo ahorita vengo, ¿verdad? Voy a orar. Y regresó Jesús y los halló ahí roncando, ¿verdad? Todos ahí hasta con la baba así colgando ahí de fuera. Y dijo, ¿qué no pueden orar conmigo una hora tan siquiera, verdad? Y se fue otra vez Jesús a orar nuevamente, hermanos, y cuando regresó los halló otra vez ahí roncando, dormidotes, y hermanos, hasta la tercera vez que dice Jesús, ¿verdad? Que los halló durmiendo a causa de la tristeza que había en ellos. Hermano, la depresión produce sueño que te puede impedir, hermanos, estar atento aún en la presencia de Dios. Quizás alguno pueda salir de aquí en esta tarde, ¿no? Y le pueden preguntar, hermano, ¿qué te pareció el servicio de hoy? ¿Qué le va a decir usted? No sé. Creo que estuvo bueno, estuvo divertido. ¿Qué otro chistecillo hay que contar? A lo mejor le va a decir, oye, ¿y qué dijo Dios a tu vida? ¿Qué te habló Dios? Y pues yo no oí nada. Imagínense, hermano. Y a lo mejor también dice, oye, ¿de qué se trató la enseñanza? Pues no sé, como que el pastor ya ni oye, ¿verdad? De que está medio sordo. Eso, imagínense, hermano. Realmente en nuestros tiempos que estamos viviendo hay un problema auditivo en la vida de muchos cristianos. Y es que muchos se han convertido en esclavos de su trabajo, en esclavos de sus deudas, en esclavos de sus riquezas. Por estar siempre afanados, hermano, en tratar de alcanzar las riquezas, a tratar de alcanzar, hermano, las cosas que nosotros deseamos en este mundo. Y sabe que muchos, hermano, realmente han cerrado sus oídos y ya no escuchan de que Dios tiene una vida más importante para nosotros. Hermano, las cosas materiales se van a acabar, se van a agotar, hermano. Si hermano, todavía siguen las cosas de aquí, hermano, dice que van a ser pasadas por el fuego y se van a derretir todas, hermano. Digo, yo la semana pasada le decía, hermano, que aunque juntemos, ¿verdad?, lingotes de oro y juntemos todo, hermano, no vamos a poder llevarnos al infierno todas esas cosas, ¿verdad? Porque imagínense, se afanó todo el tiempo, hermanos, en todas esas cosas, no crea que va a ir al cielo. Amén. Pero, hermano, necesitamos entender de que Dios tiene una vida mucho mejor, hermano, para nosotros que la que estamos viviendo en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, hermano, por eso la Biblia nos enseña, hermano, de que busquemos las cosas de arriba, de que no nos afanemos por las cosas que están en esta tierra, hermano, porque son perecederas. Y fíjese, hermano, Jesús lo puso como ejemplo cuando dio la parábola del sembrador. ¿Se acuerda cuando él estaba dando, dijo que la semilla cayó entre espinos, que cayó entre las piedras, ¿verdad?, que cayó en pedregales y que cayó así cosas? Pero fíjese, la que me llamó la atención, hermano, ahí en el Mateo 13:22, cuando dice que cayó entre espinos la semilla, y dice, este es el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjese, se hace la palabra de Dios, hermano, aquella palabra que nos quiere transformar, aquella palabra que quiere entrar en nuestra vida, simplemente se hace infructuosa, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque nuestros oídos están sordos, ya no oímos. Amén. Por causa, hermano, de los espinos que llegaron a nuestra vida. La cuarta cosa, hermano, es de que el que no quiere oír, simplemente Dios deja de hablarle. Amén. Amén. Al que no quiere oír, hermano, simplemente Dios deja de hablarle. Fíjese, ahí en Éxodo 6:10 dice la palabra del Señor, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Hermano, simplemente los israelitas ya no querían oír. Y Dios le dice, si ellos no quieren oírte, ve y háblale a Faraón para que los deje ir. Muchas veces, hermano, Dios ha tratado de comunicarse con nosotros a través de su palabra o de alguna otra manera, como habíamos dicho ahorita, de alguna enfermedad, algo, hermanos, algo, pero Dios quiere hablar con nosotros.
pero simplemente no atendemos a su voz. Y una de las cosas, hermano, que pasa es de que simplemente Dios deja de hablar a nuestras vidas. Por eso, hermano, hay muchos creyentes o muchos cristianos que asisten a las iglesias cristianas cada domingo, pero ya no sienten nada. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿Viene usted al culto? Van con lo mismo. Sí, eso yo ya lo sé, pastor. No dice así, hermano, pero lo está diciendo ahí en su mente. Hermano, ya no se siente nada. Cuando antes, hermano, al principio se gozaba, se deleitaba con los cánticos, aún los cantos viejitos, aleluya, alabar al Señor, hermano, pero ¿sabe qué? Hoy ya no se siente nada, ya no se deleita con nada, hermano. Dice, hermano, alabe al Señor. Levante sus manos, estoy muy cansado. Hermano, diga, ¿por qué tuvo que decir? Que le diga a su abuelita, hasta malcriados nos hacemos. Hermano, simplemente ya no pasa nada en nuestra vida, ya no crecemos espiritualmente, no prosperamos espiritualmente, hermano. No sé si usted sabe, muchas veces se ha sentido, hermano, como en un bache, su vida, como en un hoyo que ya no avanza de él. Y a veces uno, hermanos, cuando oye este tipo de mensajes, uno dice, ya quiero echarle ganas a las cosas de Dios, quiero servir a Dios, quiero hacer las cosas que hacía antes no me paraban en la iglesia, antes no me cansaba de hacer la voluntad de Dios, pero ahora que estoy nomás sentado, me quedo dormido en la silla, me quiero salir del culto, me quiero ir a mi casa a ver el fútbol y que se acabe pronto el servicio para ir a disfrutar allá, hermano. Simplemente al que no quiere oír, Dios ya no le habla. Jesús lo puso de esta manera, hermano. Ahí en Mateo 13:13. Ya estoy por terminar, hermano, para que no piense que voy a durar las 3 horas que duro siempre. Ahora les voy a dar vacaciones, ¿no? Porque ayer tuve mucho trabajo. Se crea que no duro siempre más de 1 hora y media. Nunca me paso tanto.